¿Y cuál sería, por ejemplo, el detonante para que una persona tome la decisión y se haga la cirugía? La mayor parte de los papás, mira, esta cirugía se hace mucho en niños y es cuando Wow. son los papás preocupados que están evitando que se les haga bullying a los niños. Entonces Sí, es van y verdad. se preocupan para evitar el bullying, se los opera tempranamente. Ahora, usted está hablando sobre que se le hace en niños, pero ¿a qué edad de los niños? A partir de los 4 años. ¿Por Tome en qué? cuenta que cuando tú tienes niños, ¿no? Sí. Y fíjate que el niño... ¿Alguna vez te han hecho una broma de mal gusto relacionada a tus orejas? O simplemente tal vez tú ya no quieres recogerte el cabello porque te da un poco de vergüenza que noten tus orejitas. Bienvenidos al Club del Bebé, yo soy Grecia y ya sabes que este espacio está hecho para ti, para darte información que te pueda ayudar. Hoy quiero presentar al doctor Renato Almonte, él es cirujano plástico y vamos a hablar con él sobre la otoplastía. Buenos días, Bienvenido, gusto de doctor. verte, Grecia. Gracias. Cuéntenos, ¿qué es la otoplastía? La otoplastía es una técnica quirúrgica que nos permite mejorar la forma de una oreja o reconstruirla. Acá podemos hablar de dos cosas. Uno, la que normalmente llamamos oreja en habano, que son los que tienen las orejitas separadas, ¿O ya? que parecen parabólicas, Ajá, sí. y la microtia, cuando no tienen oreja. Hay niños que nacen con una oreja normal y la otra muy pequeñita o simplemente la parte inferior de la oreja. Entonces, los dos son procedimientos que se hacen otoplastías, reconstructivas o estéticas. Y este tema de las orejas grandes o así para adelante o para atrás o chiquititas, ¿ese es un tema hereditario tal vez? Todos tienen tendencia hereditaria, ¿ya? La microtia, que es la más severa, tiene un 30% de incidencia hereditaria. A veces saltan una generación, pero siempre hay un papá que la tiene. Y las orejas en habano sí vas a encontrar el papá, el abuelo, que clarito tiene la oreja separada. Entonces, ¿esta cirugía sería más de un tema estético, no tanto funcional, o es al revés? Es estético. Cuando hablas de la oreja en habano es estético netamente. La función, las curvaturas del pabellón auricular te ayudan a escuchar mejor, pero al mejorarle la curvatura, la mejora va a ser mínima. En la reconstrucción, en la microtia, es más netamente estético, porque la función tiene que ver la cadena de huesecillos, que eso después tiene que estudiarlo el otorrino para ver si existen o no los huesecillos. A veces te ayuda también cuando usas lentes para colocar el lente y sujetarlo, porque si no la tienes no van a tener dónde colocarlo. Pues, ¿verdad? ¿Y cuál sería, por ejemplo, el detonante para que una persona tome la decisión y se haga la cirugía? La mayor parte de los papás, mira, esta cirugía se hace mucho en niños y es cuando son los papás preocupados que están evitando que se les haga bullying a los niños. Entonces van y se preocupan para evitar el bullying, se los opera tempranamente. Ahora, usted está hablando sobre que se le hace en niños, pero ¿a qué edad de los niños? A partir de los 4 años. ¿Por Tome qué? en cuenta que cuando tú tienes niños, ¿no? Sí. Y fíjate que el niño siempre nace más cabezoncito. A comparación, la proporción de la cabeza, tu cabeza actualmente con tu cuerpo es una, mientras que la proporción de la cabeza del bebé es mucho más grande en comparación de su cuerpo. Sí. A los 4 años en promedio, la cabeza ya tiene el tamaño final, o sea, el tamaño que va a tener de adulto. Wow. Y la oreja ya prácticamente está de su tamaño. Ojo que de viejitos ya les crece, se extiende el pañar, etc. Pero esa proporción se va a mantener. Entonces a los 4 años ya podemos operar de una ortoplastía. ¿Y hay algún riesgo o hay algunos cuidados tal vez que debe tener? Toda cirugía tiene su riesgo, ¿no? Comenzando que es un niño de 4 años, la anestesia es anestesia general. Quiere decir que va a estar dormido. Es una anestesia muy segura, no es peligrosa, pero estaríamos con eso. Si solo hablamos de la otoplastía para en caso de una oreja en habano, es simplemente pegarla. Hay un corte que se hace en la porción posterior y tenemos que entrar y cortar el cartílago y devolverle la curvatura normal, entre comillas, porque la oreja en habano no tiene la curva que tenemos nosotros aquí, entonces la tiene más rectita. Entonces le damos la curvatura y la reparamos. Mientras que la microtia, cuando no tiene oreja, se usa la técnica de Tanzer. Entonces, esta técnica de Tanzer se caracteriza en 4 cirugías. La primera, la porción mínima de oreja que tiene, que es el pallarcito donde va el arete, se le gira hacia la parte inferior. ¿Ya? En la segunda, sacamos un cartílago de la costilla. Y de ahí le damos la forma, lo tallamos y lo injertamos abajo, lo dejamos cubierto. Ok. Solo debajo, no le damos la forma. 6 meses después es la tercera en que este cartílago lo levantamos para acomodarlo con el resto de la oreja, con injertos, etc.
Y en la cuarta es una cirugía que acomodamos alguna imperfección que nos haya faltado. Son 6 meses entre cada una de ellas. Esta es una cirugía para reconstruir la ausencia de pabellón auricular. Y aunque no creas, es una cirugía bastante frecuente. Tenemos bastantes casos que se dan y muchos los hacemos en nuestra clínica, otros los hacemos en Clínica San Juan de Dios como un apoyo, ¿no? Wow, es un tema para mí recontra nuevo. Yo casi no había escuchado sobre la otoplastía, pero ¿cuáles son los tipos de orejas que no son estéticas y cómo lo podemos medir? Se tiene que ver una proporción. Okay. La oreja tiene que estar ubicada entre la ceja y el labio. Ah, ok. Fíjate, entonces, en esta proporción que va desde tu ceja al labio, al ángulo del labio, es la oreja normal. Normalmente así es. Así es. Ahora, hay orejas que son un poco más pequeñas, incluso sí. Ves la derecha un poquito más chiquita que la izquierda, pero yo te diría no vale la pena muchas veces operarlas, porque si te vemos de frente va a ser muy difícil percatarte. Si están pegaditas, claro, no te vas a percatar, y si ves a la persona de perfil derecho o izquierdo no te vas a dar mucho cuenta. Y entonces, ¿y cómo sería la recuperación de esta cirugía y qué herramientas tendría que usar el paciente, por ejemplo? En la oreja en habano, que es la más común y la más frecuente, es una recuperación sencilla. El paciente simplemente va a hacer una venda o una mentonera que va a mantener pegada la oreja en esta posición por 3 días. Nada más. Súper rápido. Súper rápido. Y bueno, se podría quizás poner un poco moradita, hinchadita en algunos casos, pero como le digo, debe usar una mentonera por 3 días. A las 2 semanas sacamos los puntos y tenemos que controlar la cicatriz, que la cicatriz está por aquí atrás, escondida, no se va a notar. En la reconstrucción, que la micróteca es un poco más grande, la cirugía, se deja muchas veces descubierta la oreja y hay que hacer curaciones diarias para controlarla, ¿no? Pero es una cirugía mucho más grande y más compleja. Ok, entonces esta cirugía de la otoplastía nos estaba comentando que hay bastantes tipos de orejas, ¿no? Y la recuperación es bastante rápida, pero ¿qué pasa con las orejas que son un poco más pequeñas? ¿Cómo sería la recuperación también? ¿Estamos hablando de una oreja que la quieres agrandar o qué quieres hacer con la oreja? O sea, he visto que hay orejas pequeñas, digamos, que están como que no en la posición que nos ha comentado. Como te digo, eso tenemos que evaluarlo bien finamente, porque si la diferencia de una oreja a la otra es mínima, a veces no es recomendable operarlo, porque tendríamos que hacer injertos de cartílago, rotar cartílago, que es una cirugía que en teoría es un poco más compleja y hay que estarla cuidando más, pero como que a veces no vale la pena si es una diferencia mínima entre ambas y con los perfiles no se nota mucho. Y la otoplastía nos había comentado, ¿mejora sí o sí la audición? En cierta forma, lo que te mejora la audición, la función del pabellón auricular, es por todas las curvaturas que tiene captar de diferentes zonas el sonido. Okay. Nosotros vamos a aumentar un poco cierta curvatura que podría mejorar, pero no es algo muy directo que mejore la audición. Pero sí, indirectamente algo, más en la parte estética. ¿Y se puede resolver alguna deformidad de nacimiento con la otoplastía? Por supuesto. Como te digo, la oreja en habano es una deformidad de nacimiento, la microtia es congénita, todas esas se pueden resolver. ¿Y qué pasa con la oreja de coliflor? Ya, esas son traumáticas, se han deformado y generalmente es por los golpes que se han hecho cicatrices tipo queloide o el cartílago se ha hinchado. Sí. Sí, ahí se puede resolver. Hay que entrar por la zona dañada y pelar el cartílago. Tratar de sacar todo ese tejido fibrótico que esté encima y dejarlo a su grosor normal y reconstruir la piel. Pero tienes que tener mucho cuidado de preservar la piel y luego limpiar toda la fibrosis cicatrizal que ha tenido y colocarla nuevamente en su sitio. Eso también pasa muy frecuentemente, en damas o a veces en varones que se comienzan a colocar aretes. La oreja es una zona muy queloidea por excelencia, entonces aparte del arete decidieron hacerse su huequito acá, y después le sale un arete natural del tamaño que tú tienes o mucho más grande ahí en la parte superior de la oreja. Y crecen y hay que operar y sacar el queloide. Entonces hay que pelar todito y dejar el cartílago normal y conservar la piel. Y ahora, lo que nos importa a muchos también, esta cirugía
¿duele y te deja mucha cicatriz? No va a doler porque en primer lugar estás con anestesia. Ok. Si es un adulto que realmente los papás no lo operaron de niño o recién ha decidido, es una sedación, la anestesia es suave. El dolor desde el punto de vista quirúrgico no hay. Los pacientes no se quejan de dolor, incluso los niños después de operado no vienen con decir me duele. Pero la cicatriz en una otoplastía para pegarlas va por detrás de la oreja. Es prácticamente del tamaño de la oreja, pero va por la parte posterior. Entonces, claro, no justo en la curva. Entonces no se nota. Hay que vigilar siempre, como cualquier cicatriz, que no salga queloide, ver si se tiene que infiltrar. Pero no es dolorosa y la cicatriz pasa imperceptible. Excelente. ¿Y qué exámenes entonces tendría que tener preoperatorios una persona que quiere entrar a esta cirugía? Todo paciente tiene que entrar con los análisis mínimos de sangre, como son su hemoglobina, el tiempo de coagulación, sangría para ver su perfil de coagulación, glucosa, creatinina, hemograma y su grupo sanguíneo. Y el riesgo quirúrgico cardiovascular, para ver que su corazón esté bien. Tome en cuenta que si hablamos de una malformación congénita, muchas veces van acompañadas, ¿no? Okay. Entonces, a veces son solas, ¿no? Como puede ser la microtia, esta oreja en habano, pero siempre tenemos que tener el riesgo quirúrgico. Ok, y como nos importa también la seguridad, ¿qué debe saber el paciente para ir a preguntarle a su doctor y ver si es que está, no sé, certificado para hacer este tipo de cirugía? Primero, que sea cirujano plástico. Ok. El primer requisito. Y esto lo ves entrando a la página del colegio médico, pones conozca a su médico y te va a decir si es cirujano plástico. Y encima que esté hábil. 2, si pertenece a la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, mejor, porque te da una garantía, un respaldo, que la clínica sea una clínica acreditada ante el Ministerio de Salud. Y cuando conversas con el médico, hablar, ¿no? ¿Va a entrar un anestesiólogo? Sí, tiene que entrar un anestesiólogo. Es decir, no es necesario. Claro que es necesario. Estamos sobre todo hablando de un niño, ¿no? Entonces, simplemente la acreditación del médico como profesional, la acreditación de la clínica donde se va a operar, que no sea un consultorio, y el personal que va a entrar en la clínica, en la cirugía. Ok, perfecto. Doctor Renato, nos ha hablado sobre los aretes que malogran un poco la oreja, pero ¿qué pasa con los expansores? Eso es un poco más delicado y más difícil. Por ejemplo, si entran en la parte externa y hay un tremendo orificio, sí, ahí tenemos que evaluar si tenemos tejido suficiente. A veces si hay tejido suficiente, simplemente cortamos los bordes, lo pegamos y le damos nuevamente la forma para que tengan. Porque a veces simplemente te desplazan y tenemos todo tejido suficiente. Hay otras veces que lo atrofian y no nos queda nada. Entonces, si lo reconstruimos va a quedar prácticamente sin payarcito. Entonces podríamos hacer un colgajo de rotación, es decir, traer tejido de la parte posterior, del cuello, de la parte posterior, colocarlo ahí por unas 2-3 semanas y en una segunda cirugía liberarlo. Y con eso hacemos crecer la oreja. Eso lo hacemos muchas veces cuando hay accidentes. O a veces hubo una moda que mordían las orejas y las sacaban. He visto varios pacientes que hemos tenido que reconstruir, les traemos tejido de acá y se repara todito esto. Entonces, si el expansor está en la parte superior y el daño es en el cartílago, ahí tenemos que ver, o se repara solo con piel, que quedaría siempre un poquito más delgado, pero pasaría, o tendríamos que traer cartílago de otro lado e injertarlo ahí. Se injerta cartílago y piel para recuperarlo. Pero de que se puede solucionar, se soluciona. Se puede. Muchas veces llegamos a una recuperación del 95%, hasta 100%. Hay reconstrucciones de orejas después de mordedura que nos han quedado lindas, no se nota. Pero hay veces que estamos limitados y pueden llegar a un 70, 80%, también dependiendo de la cicatrización. Imagínate que este paciente nos comience a hacer queloide, no nos cicatrice muy bien, entonces no nos va a quedar muy bonita. ¡Ay, Dios mío! Doctor, ¿cómo podemos encontrar en sus redes sociales? Ahí nos puedes encontrar como Clínica Almonte, en TikTok, Instagram y en Facebook. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en el Club del Bebé. Te agradezco la invitación. Ya saben, amigos, amigas, no se trata de cambiar quién eres, se trata de sentirte cómoda contigo también. Esto fue el Club del Bebé y nos vemos en el siguiente episodio. No te olvides que si sabes que este episodio le puede servir a alguien, compárteselo y déjanos en los comentarios. Hasta la próxima.